Vamos a hablar de más anécdotas que me han sucedido durante mi vida profesional y en esta ocasión os voy a explicar cómo me las arreglé para medir un piso, para medir la superficie útil de un piso para cédula de habitabilidad cuando me había olvidado tanto la cinta métrica como el distanciómetro láser, o sea que no llevaba encima ningún aparato para medir. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. Muy buenas amigos de Avidar. Y aquí he de reconocer que tuve muchísima suerte, porque en otro contexto, con otro piso, con otro tipo de vivienda, pues seguramente habría tenido que suspender la visita. Y esto además solo me ha pasado un par de veces de, yo qué sé, 10.000 visitas habré hecho, 10.000 interacciones. Pero a veces pasan estas cosas, a veces das por sentado. Yo siempre reviso el día anterior todo lo que tengo que llevar a una visita. Lo preparo y lo reviso el día anterior para no ir el mismo día con las prisas. Y ya dejo la maleta preparada, la mochila preparada, con todo lo que tengo que llevar. Pero hay veces que vamos muy de bólido y pues no puedes hacer esa revisión porque a lo mejor llegas el día anterior a las 9 de la noche o llegas más tarde por alguna visita de estas urgentes vespertina y no revisas nada. Se te ocurre hacer cualquier tontería en tu casa con el láser, como medir alguna cosa, a ver si cabe algún mueble, y te olvidas de ponerlo en su sitio, te olvidas de volverlo a meter en la mochila. Y eso fue lo que pasó. Tenía una cédula de habitabilidad en Hospitalet de Llobregat, un apartamento muy chiquito. Ese fue el primer golpe de suerte, apartamento chiquito. Y cuando llego a la visita me doy cuenta, ya esta sensación me la conozco. Miro por la mochila, no aparece el distanciómetro láser por ninguna parte. Sigo mirando, a ver si lo he metido en algún bolsillo por aquí, no aparece. Ya el sudor frío, ostras, como no aparezca esto, voy a tener un marrón. Y ya me ha pasado varias veces que el distanciómetro láser, como la ley de Murphy, se mete en los recónditos más recónditos de la mochila, en los rincones más inaccesibles de la mochila. Pero en este caso no aparecía. Digo, bueno, tranquilidad Alejandro, tranquilidad. Vamos a arreglárnosla con la cinta métrica, que si bien la cinta métrica es de 5 metros en longitud como máximo, algo podemos hacer apañar para medir habitaciones, tampoco es un piso muy grande, y algo podemos apañar. Y de todas maneras, antes siempre se medía con cinta métrica. Estamos ahora que si no tenemos el láser, pues no nos podemos mover por este mundo. Cinta métrica, y tampoco aparecía. No aparecía. O sea, me había ido a una visita con el cliente enfrente y no aparecía el puñetero láser, no aparecía la puñetera cinta métrica. Y claro, y yo removiendo, le voy a tener que decir al cliente que no se puede hacer la visita porque este arquitecto de Chichinabo pues se ha olvidado todos los aparatos de medir en casa. Le hago perder el tiempo, tengo que agendar la visita otro día, en fin, un desastre. Ya tengo las 0 estrellas en la valoración de Google. Un desastre, y aparte que yo haría lo mismo si fuese cliente, si me hacen perder el tiempo de esta manera. Pero entonces me di cuenta de mi salvación. Me di cuenta dónde estaba la salvación. Primero, que el suelo, y esto enlazo con un vídeo que he colgado en este canal sobre medir, el suelo estaba despiezado enteramente con baldosa. Y además con una baldosa que ya yo conocía. Las medidas. Y conocía las medidas porque había tenido que medirlas por otro encargo hacía tiempo atrás. Y la tenía almacenado en la cabeza las medidas y sabía perfectamente que esas medidas eran tal. O sea, que eran 40 centímetros. No ni 30, ni 43, ni 50, no. 40 por 40 centímetros. Esa fue mi salvación. Porque para la cédula de habitabilidad lo único que hay que medir son distancias y superficie útil del piso. Y a lo sumo comprobar que se cumplen algunos temas como, por ejemplo, que la habitación de dormir, los dormitorios tengan 1,8 metros de ancho, que en la sala de estar mida 10 metros cuadrados, se puede escribir un cuadrado de 2,4 por 2,4 metros de lado, 6 baldosas de estas. Pero, en resumidas cuentas, me salvó
que el despiece del suelo fuese ese en todo el apartamento. Y también me salvó que el apartamento fuese muy chiquito, de 30 metros cuadrados. Y claro, me preguntaréis ahora, pero evidentemente no todas las baldosas medirían lo mismo, porque hay algunas que están cortadas por las paredes, por los tabiques. Ahí no hay tutía. Digo, sí hay tutía, porque cuando se trata de calcular una fracción de una medida que ya conoces, no te equivocas. Tu equivocación es mínima, a lo mejor de 1 o 2 centímetros. Y tenemos, y esto también enlazo con otro vídeo de este canal, tenemos también las manos para medir, para coger proporciones, como cuando dibujamos los apuntes al natural y utilizamos el lápiz para ver qué proporción había entre un ancho y el alto de un edificio y trasladarlo al papel. Aparte, siempre tenemos también utensilios a mano que utilizar y nuestros propios brazos. Coger, decir, esto mide 40 centímetros, pues calcular directamente cuánto mide. Si tú intuyes que, mira, esta baldosa mide 2/5 aproximadamente. Igual no 2/5, pero está entre 2/5 y 3/5. Y empiezas a hacer esa división de lo que te sobra y llegas a otra división. Y llegas a otra división de manera infinitesimal y os aseguro que llegáis a un resultado exacto. Y aquí no estamos hablando ya de centímetros, salvo que no vaya la vida en ello, los casos que comenté anteriormente, el ancho de las habitaciones de 1,80 o el cuadrado inscrito de 2,40. Pero en este caso cumplía de sobras todo, además se veía que cumplía de sobras todo, porque era una habitación y un ambiente único con una cocinita, o sea, había realmente 3 habitaciones ahí. Bueno, no, también estaba el baño, pero había 4 habitaciones ahí, todas cumplían de sobra y no había ningún problema. Y eso fue lo que me salvó conocer la medida de la baldosa. Si no hubiese conocido la medida de baldosa con anterioridad, habría tenido un problema, porque entonces sí que habría tenido que recurrir a decirle al cliente que iba a comprar una cinta métrica o cualquier historia, pero eso me salvó. Invertí mucho más tiempo de lo habitual en hacer un cálculo perfecto solamente con las proporciones de la baldosa. Pero ya me molesté en que las baldosas estuviesen divididas, que estuviesen calculadas a conciencia, como si me fuese la vida de ello. Y os aseguro que hacer el trabajo de esa manera, pues fue tan exacto como emplear una cinta métrica, que una cinta métrica al fin de cuentas, depende de cómo lo pongas y el láser de cómo lo pongas, te dan desviaciones de medio o de 1 centímetro. ¿Esto es una medida para emplear en todos los casos? No, rotundamente no. Tuve la suerte que en este caso se pudo emplear porque el apartamento era muy pequeño, porque estaba despiezado con una baldosa que ya conocía. Sí. ¿Es lícito hacerlo? Por supuesto que es lícito hacerlo, porque ya conocía yo las medidas de una baldosa. Si no llego a haber conocido las medidas de la baldosa, entonces no se habría podido hacer y habría tenido que posponerse la visita, o habría tenido que ir corriendo a comprar una cinta métrica y decir al cliente que me había olvidado todos los artilugios de medir. Porque la verdad tiene que ir por delante, pero en este caso consideré adecuado aplicar toda mi pericia, porque aparte yo soy un gran medidor a ojo, que al final no termina siendo a ojo porque lo clavo incluso sin artilugios de este tipo, diciendo esto es esta distancia. Aparte tenemos otra manera también de medir, que ya lo comenté en otro vídeo del canal, que es los módulos de 60 centímetros de las cocinas, que te da también otra dimensión. Y hay muchas más, pero esta, sobre un dato absolutamente conocido, fue la que me sirvió a mí para salir del atolladero y poder medir con exactitud la superficie de un apartamento. Repito, esto se debe hacer como costumbre, ni mucho menos, ni hablar del peluquín, pero cuando tienes una emergencia, cuando no puedes tirarte atrás a una visita, cuando haces perder el tiempo a la gente y cuando la diferencia entre medirlo con láser y medirlo con tu pericia, pues al final va a ser 0,05 metros cuadrados o 0,1 metros cuadrados, pues ¿qué queréis que os diga? No vale la pena perder 1 o 2 días de tiempo o 3 horas de desplazamiento más visita más para obtener 0,1 metros cuadrados de beneficio, que al final da igual, no estamos hablando de 2 o 3 metros cuadrados, no estamos hablando de
la pasada ley del alquiler de Barcelona de 2020, en los cuales la superficie útil era un dato fundamental para calcular los alquileres y la gente se peleaba por un metro cuadrado de más. En este caso estamos hablando simplemente de certificar que un inmueble es habitable, y también hay que poner las cosas en contexto. Sé que Álvaro Alto decía, mi módulo es el milímetro, el mío también. Confirmo totalmente lo que dice Álvaro Alto, pero en este tipo de encargos, cédula de habitabilidad, en la cual la superficie útil es un dato, y repito, mucha gente lo redondea, en el catastro se redondea la superficie construida, pues creo que una desviación de 0,1 metros cuadrados no tiene importancia alguna y justifica el ahorrar 3 horas de tiempo y molestias al propietario de tener que volver a reagendar la visita, y también las molestias, porque ya cuesta agendar las visitas. Así que por esto me salvé yo de haberme olvidado de la cinta métrica y del distanciómetro láser en mi casa, por una baldosa y por conocer que la baldosa medía 40 por 40 centímetros, y también por tener buena visión espacial y buen cálculo mental de proporciones, que durante la carrera otras cosas no, pero esto se nos inculca a sangre. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Y la pregunta del millón que se me olvidaba, ¿supo el cliente que me había olvidado de la cinta métrica y que me había olvidado del láser? No lo supo, porque tuve que hacer un poco de teatro del bueno, porque si no quedaba yo como un guiñapo, y aparte daba igual porque el piso lo había medido a la perfección. Así que si algún cliente relaciona esto con un apartamento chiquitito y recuerda además con las baldosas cuadradas y con las medidas 40 por 40, ya sabe que es probable que ese día me olvidase de la cinta métrica y del distanciómetro láser. Así que pido disculpas con años de retraso, pero es que hay veces que uno tiene que nadar y guardar la ropa, porque la pérdida de prestigio profesional no vale la pena si es por 0,1 metros cuadrados de diferencia de superficie útil. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas: suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material, y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.